Esta mañana teníamos un invitado especial, pero en última hora tuvo que viajar a Tehuacán, le iban a aplicar la vacuna del COVID y me dice, tengo que aprovecharla. Y bueno, vamos a tomar su lugar prácticamente. Eh, pues como pastor tienes que estar prevenido para muchas cosas en ese sentido. Afortunadamente siempre tengo temas y todo eso, pero vamos a tratar el mismo tema que venimos relacionando acerca de lo que es una iglesia conforme al corazón de Dios, la serie. Pero mire, algo muy importante, hermanos, que tenemos que notar es cuando la iglesia de hoy decida hacer la obra de Dios a la manera de Dios, podrá contar con el poder de Dios. Lamentablemente hoy en día vemos muchas iglesias decayendo por lo mismo, porque no están centradas en el poder de Dios y haciendo las cosas que Dios pide. La causa de los males y problemas que aquejan a la iglesia de nuestros días se pueden, la verdad, multiplicar, pero la raíz de sus problemas radica en su lejanía de la obediencia a la palabra de Dios. Esa es una parte muy, muy importante. Hasta donde se ha, precisamente, hasta donde se ha enfermado, fíjese, la iglesia, hermanos, contemporánea, y de qué manera podemos nosotros contribuir a su sanación para que ella pueda reflejar el propósito original a la cual fue llamada. Tenemos una gran responsabilidad, obviamente, como cristianos, de honrar la institución que el Señor llamó su novia, la iglesia. En uno de los capítulos del doctor Núñez de este libro, la iglesia, los unos a los otros. De hecho, hay un escritor, Jim Gates, tuve la oportunidad de conocerlo hace aproximadamente 2 años, un hombre ya mayor que ha sido excelente teólogo y escritor y siempre muy enseñable. Él escribe una serie, la llamo los 4 no de la iglesia. Lo que no hace a veces la iglesia, escribió una serie de libros llamados Sirviéndonos unos a otros, amándonos unos a otros, orando unos por otros y animando unos por otros, las cosas que tiene que hacer la iglesia y que a veces no está haciendo. Pero bien, el principio en el cual basamos nuestra vida y nuestra enseñanza y más la vida de la iglesia Amad está dada ahí en San Juan 13, lo que leyeron la lectura, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy. Aunque este mandamiento lo vamos a ver que ya lo conocían, pero ahora Jesús vino a darle una frescura en base al amor que él profesaba y en base al amor que él capacitaba. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, dice, como yo os he amado. Puso el ejemplo, claro. Así también dice, os améis unos a otros. En esto conocerán que toda la gente lo va a ver, que son mis discípulos, si tuvieras amor los unos para con los otros. El indicante de una iglesia es el amor unos a otros. Ahora, Jesús les habló a sus discípulos de algo que a ellos, hermanos, ya debió haberles parecido familiar, aunque Jesús lo introdujo como algo nuevo. Mire, esta enseñanza era una enseñanza antigua, pero adquirió un nuevo matiz después de la vida, la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué llamar nuevo un mandamiento que los judíos ya habían conocido por medio de la ley? Bueno, mire, ahí en Levítico capítulo 19, 18, Moisés escribió, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Demostrando que su amor no cambió a lo largo del camino, aunque Jesús, fíjense, lo introdujo como algo nuevo, así también os améis los unos a los otros. Entonces, si estos eran los lineamientos para el prójimo, más aún tendríamos que amar al hermano en ese aspecto, dentro de la iglesia, los unos a los otros. Los esenios, por ejemplo, era una comunidad retirada, hermanos, que comenzaron a vivir en los alrededores de las cuevas de Qumran, en las cercanías del Mar Muerto, alrededor del segundo siglo antes de Cristo. Y entre ellos, el amor entre hermanos era una virtud muy valorada. Si esto era algo tan conocido y valorado de esta manera, vale la pena preguntar, ¿qué es lo nuevo? Hoy en día, ¿qué es lo nuevo? Entonces,
¿Qué de esta enseñanza? ¿Qué quiso decir Jesús al pronunciar estas palabras? Os doy un mandamiento nuevo. Bien, la novedad era que Jesús les estaba pidiendo a los discípulos que se amaran de la misma manera como Él los había amado. Un amor sacrificial, no pensando en nosotros mismos, sino pensando en el bien de los demás. En San Juan capítulo 15, versículo 12, nos menciona: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes en ese aspecto. ¿Sabe? Su amor era diferente. Era un amor que vino a mostrar que en verdad iba a ser sacrificado por nosotros, el que daba su vida por nosotros y el que desde la eternidad nos amó. Con amor eterno te he amado, dice el Señor, por tanto te prolongué mi misericordia. Mire, no era el amor o supuesto amor como los fariseos y escribas lo manifestaban. La gente tenía un concepto equivocado del amor que no lo pudo ver en ellos, jamás. En ellos que supuestamente tenían la ley de Dios y acercaban a la gente a Dios, pero nunca lo hicieron, ¿verdad? Ahora, ¿y cómo los amó Jesús? Dice en San Juan 13, versículo 1b, los amó hasta el fin, demostrando que su amor no cambió a lo largo del camino. No cambió. Ahora, los errores, hermanos, y los tropiezos de los discípulos no fueron motivo para que su amor variara. Dejarlos de amar, jamás. Déjame hacerte una pregunta. Si analizamos la vida de Pedro desde un punto de vista humano, ¿sabe? Descalificaríamos a Pedro por completo. Pero Jesús trabajó en el proceso de vida en Pedro, de tal manera que aún le decía: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. ¿No cree usted que después de todo lo que hizo, que lo negó, infinidad de cosas, pues Jesús lo hubiera desechado? Pero lo amó hasta el fin, de tal manera que el capítulo 22 de Juan, Él lo restaura al ministerio. Ahí mostró Dios su amor y muestra su amor para con nosotros día con día, perfeccionándonos. Tampoco los amó más cuando fueron obedientes o los amó cuando fueron desobedientes. No, no cambió el amor de Dios. Su amor fue incondicional, sin variar, y los amó con intensidad desde el principio, hermanos. Jesús no dejó de amar a Tomás cuando este incrédulo dijo: no, si yo no viera al Señor, si no viera su mano traspasada y metiera mi mano en su costado, no voy a creer. No dejó de amarlo. Jesús, al contrario, lo enfrentó a la realidad de que tenía que convertirse al Señor y creerle de todo corazón. Desde ese punto de vista, hermanos, del amor incondicional, el mandamiento era nuevo. Por ejemplo, 1 de Juan 4:8 dice: pues Dios es amor. Es una realidad. Dios es amor. Y todo cristiano tiene que regirse bajo ese lineamiento del amor. Jesús tenía la habilidad, escúcheme usted, de amar de esa manera, porque es Dios y Dios es amor. Todo aquel que conoce a Dios, en verdad, va a cambiar y su amor tiene que ser diferente. Empieza a amar. Ahora, nosotros como seres humanos imperfectos, porque eso somos y somos perfectibles en Dios también a la vez, que seguimos siendo, tenemos que nacer de nuevo para poder amar de esta forma. Voy a mencionar algunas cosas que quiero que estés atento y te des cuenta porque a veces le cuesta trabajo a la gente amar en el sentido. Mire, el que ha nacido de nuevo no puede amar de la manera que Cristo, el que no ha nacido de nuevo, perdón, no puede amar de la manera en que Cristo le ordenó. En primer lugar, porque no tiene vida y no puede dar lo que no tiene. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nos da la clave. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjese qué interesante. Tú amas porque Cristo te amó primero. Tú no podías amar a Cristo porque necesitabas a Cristo y el amor procede de Cristo, procede de Dios. Necesitabas ser amado, capacitado de parte de Dios para que esto se diera en tu vida. El amor procede de Dios, no del ser humano. Él nos capacita para amar y por eso ahora podemos amar. Por eso entendemos que un ser humano no te puede dar lo que no tiene, tan sencillo. Es que ¿por qué no me ama, pastor? Porque no conoce a Dios, no conoce la vida.
y no te puede dar lo que no tiene. Es así de sencillo. A veces la gente se frustra, pastor, es que no. Sí, perdóname, pero es que no puedes obligarlo. No tiene vida. Y como no conoce a Dios, no te puede dar el amor de Dios, que es el amor ágape, porque no lo conoce. Muchos cristianos, hijos de Dios, no fueron amados, mire, por sus padres terrenales de la manera correcta y hoy por hoy siguen carentes de amor de un padre o una madre y que a veces no lo pueden dar a sus hijos. Qué difícil es cuando tú no puedes amar y entender el amor de Dios que Él te dio para ti. Muchos vivimos contextos diferentes, hermanos, en el cual nos formaron de esa manera, pero ¿quién te dice que era lo correcto o no estaban equivocados tus padres? En mi caso yo entendí que no es el amor de Dios como yo lo viví, pero ahora que lo viví, que lo tengo hace 20 y tantos años, puedo darlo y expresarlo, no solamente a mis hijos, a mi esposa, a todo aquel que ama también a Cristo. Y al que no lo ama también, porque tengo que amar a mi enemigo. Créame. Mire, la experiencia que hayamos tenido, hermanos, con nuestros padres terrenales, afecta de gran manera la imagen de Dios. Y yo lo veo mucho en consejería. ¿Cómo puedo yo a veces hablarle del amor de un padre a un hijo? Y me ha tocado, y hace poco tuve que tener una fuerte consejería con una persona, decirle, ¿cómo le puedes mostrar? Y le dices a tu hijo que te muestre a Dios cuando tú eres el responsable de mostrarle a Dios y más que lo conoces de hace años. ¿Cómo exiges esta parte? Entonces, llega un momento en que nosotros, en verdad, estamos actuando en base a los patrones establecidos y no en base a la nueva criatura que somos en Cristo. Y es algo muy interesante, en el cual yo puedo sentir el amor de Dios y ahora poderlo dar día con día. Necesitamos esa parte. El mandato de Dios es amarnos unos a otros de la manera que Él nos ha amado, que nos ha capacitado. Y eso, fíjese, no es posible si antes no produce dos hechos. Primero, hemos de nacer de nuevo. Tienes que conocer a Cristo, definitivamente. Segundo, Dios sana las heridas afectivas de nuestra vida. Ahorita que estoy dando el módulo de consejería y algunos casos que vamos a estar viendo, he recomendado ese libro y ahorita lo están sacando precisamente copias, el de Heridas ocultas, llanto silencioso. Es un libro que todo cristiano que ha sufrido algunas cosas tiene que leer. Y me gustaría, ya nomás recuperando lo que toda la iglesia lo tuviera. Mire, ya no lo editan, pero podemos sacarle copias y entregarle una copia a usted para que usted pueda ser bendecido con esa lectura, que en particular me ayudó bastante en nuestra vida. Ahora, el nuevo nacimiento, hermanos, es el resultado de la regeneración, es la nueva vida que produce el Espíritu de Dios, quien pasa a morar en el interior del nuevo creyente. Entonces él podrá capacitarlo para hacer lo que antes no podía hacer. ¿Por qué puedo reflejar el amor de Dios? ¿Por qué puedo perdonar? ¿Por qué puedo tener una vida diferente? Porque Dios me amó primero, lo amó usted, lo capacitó para amar y usted puede dar ahora lo que tiene. ¿Se acuerda el paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa y que Pedro y Juan se acercan y él los ve y dice, Pedro le dice, míranos. Y él como extendiendo sus manos para que le dieran una moneda. Y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Tal vez tú no tengas cosas materiales para darles a tus hijos, pero tienes algo muy importante, el amor de Dios. Que el amor de Dios cubre todas las cosas. Cubre multitud de pecados, dice la Biblia. Por eso es importante entender esta parte. Mire, Él puede a usted capacitarlos plenamente. El amor es la primera de las 9 características del fruto del Espíritu Santo, no los frutos. Usted puede decir, ay, pues yo tengo paz. No lo divida. Dice, es un fruto, es un conjunto. Hay paz, hay amor, hay todo esto, porque estás viviendo sujeto al Espíritu. Quienes no tienen el Espíritu Santo en su interior realmente no pueden mostrar el amor ágape, hermanos, o incondicional,
porque eso precisamente escapa de nuestra capacidad humana. Solo Dios puede hacer esto en nosotros. Debemos de entenderlo. El amor ágape es el verdadero amor incondicional. Es el único que puede amar hasta el fin. Por esto, este tipo de amor ágape no es humano ni carnal. Viene de Dios. Hay tres tipos de amor. El amor ágape, que viene de Dios. El amor filial, que es querer, pero eso es condicionado. Pero el el otro amor es el eros, pasional, que ese es más que nada carnal a veces. Pero el verdadero amor es el ágape, el amor de Dios. El amor humano es algo que aprendemos de nuestros padres, quienes son las primeras personas que nos aman. Bueno, así me enseñó a amar. Decía, una vez que estaba citando un pasaje, que la mujer debe ser tratada como un vaso frágil. Dice la hermana, ay, a mí mi marido me trata como topper. Dice, pues, ¿cómo tratas un topper? ¿No lo avientas para él? No, no debe ser. Y obviamente yo le dije, hermana, es que él no conoce a Cristo y no le puede dar lo que no tiene. Vamos a orar, que él conozca a Cristo. Vamos a orar que él le pueda dar ese amor que viene de Dios perfectamente. Pero el amor ágape no se aprende de los seres humanos, mire, sino que es una capacidad dada por el Espíritu Santo y desarrollada precisamente en nosotros por Dios, como resultado de nuestra nueva naturaleza, de nuestro nuevo nacimiento. Podemos amar. Cuando Jesús les habló a los discípulos en el aposento alto, horas antes de su crucifixión, hermanos, el Espíritu Santo aún no le había sido dado a la iglesia. Dijo que esperaran la promesa, por lo menos a la manera como lo habían experimentado en el día de Pentecostés, que serían investidos de poder para hablar la palabra de Dios. Por eso amarse de una manera incondicional, que es el amor ágape, era algo nuevo para ellos, porque estaban acostumbrados a mostrar el amor según ellos, pero no de acuerdo a lo que estableció nuestro Señor Jesucristo. Primero, porque no conocían esa forma de amar. Segundo, porque les sería dado el poder del Espíritu Santo en su vida. Y conociendo, fíjese, el Espíritu Santo, la tercera persona en la Trinidad en tu vida, que dijo el Señor que estará en vosotros, interior y con vosotros, permanece por siempre y nos guía y nos hace amar, reflexionar. El hombre carnal, natural, dice, no conoce ese amor incondicional, ágape, no sabe cómo hacerlo y tampoco puede crearlo, porque no depende de él, esto depende de Dios. Dice que el hombre natural no alcanza a percibir las cosas del Espíritu, porque para él son locura, pues se han de discernir espiritualmente, en vida y vida dada por Dios. Cuando tenemos problemas, hermanos, en amar a un hermano de esa manera, fíjese, el problema no es tanto la falta de amor, sino la falta de llenura del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo. Para sanar la iglesia de hoy es necesario, primero, mostrarnos el amor sacrificial o incondicional, el amor ágape unos a otros. Ese es el primer paso. Ahora, si algo llama la atención del ministerio de Jesús, precisamente, es que él nunca les pidió a sus discípulos que hicieran algo que no les hubiera modelado en sus vidas. ¿Se acuerdan ustedes en aquella parte donde Jesús lava los pies de los discípulos? Él modeló. Y Pedro, no, tú no me vas a... Pedro, si tú no lo haces, si yo no hago esto para contigo, no tienes herencia. Pues báñame completo, ¿no? Ni había entendido también Pedro, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque ese es el amor sacrificial. También servirnos los unos a los otros. Su liderazgo fue más de ejemplos que de solo organizar y dar órdenes, como un líder, un empresario. Haz esto. No. Él modeló, hermanos. Eso es lo importante. Esa es la gran diferencia entre un líder y un siervo líder. Un líder puede ser como un capataz, pero un siervo líder te muestra el ejemplo, va al frente de ti enseñándote. Algo que me encantó mucho en el retiro que hicimos de varones hace unos 3 años, me encantó, me llevé las cañas de pescar
preparé algunas otras cosas y al final la actividad que teníamos de un rally era terminar pescando. Del equipo, las 7 personas de cada equipo tenía la oportunidad de tirar y 3 equipos sacaron sus 7 peces. Otro solamente sacó sus 5 en ese aspecto. Pero sabe, fue interesante porque les encantó la pesca. No lo habían hecho muchos de ellos y en la noche estaban sacando y aventando, sacando y aventando y bien entretenidos. Pero viene la enseñanza que Jesús dijo que Él nos iba a enseñar a ser pescadores de hombres, alcanzarlos para Él. Y al hablar de amar, Jesús siguió el mismo patrón. ¿Cómo lo hizo? ¿Les ordenó como patrón? No. O les enseñó el amor, les mostró el amor, les modeló el amor y luego esperó que ellos vieran, sintieran cómo es el amor incondicional para que siguieran sus pasos, hermanos. Definitivamente. En San Juan 15, 13 al 14, este es el lema de la iglesia. Precisamente, en esto conocerán que son mis discípulos. Perdón, no, este pasaje es diferente. Pero ese es el lema de nosotros, 34 y 35. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Jesús nos llamó amigos. Ya nos dice, ya no te llamaré siervos, sino amigos. Y sabe una cosa, aunque es nuestro amigo, Él no es como nosotros. Habla de un respeto, de una intimidad con Él, de una reverencia plena y de esa amistad y camaradería que quiere con nosotros. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ustedes van a tener esa comunión conmigo si hacen lo que yo les mando. El amor es la primera de las 9 características del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, hermanos. Se han sanado las heridas, fíjense, afectivas de nuestra vida temprana en el nuevo nacimiento. Es el resultado, precisamente, de la regeneración por el Espíritu Santo. Por eso, el amarse de manera incondicional era algo nuevo para ellos. Un nuevo mandamiento doy, que os améis unos a otros. En esta conversación en el aposento alto, Jesús enfatizó 2 elementos. Primero, que la mayor expresión de amor es que una persona entregue su vida por sus amigos como él lo haría unas horas después. Segundo, que la manera de probar de verdad si eran sus amigos sería obedeciendo lo que él les había ordenado. Y entonces es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5:3 nos dice esto. ¿Y cuál era esa ordenanza? Estos mando, que os améis los unos a los otros. Hermanos, definitivamente, mire, este amor, el hombre carnal que no conoce ese amor, el hombre humano no es algo precisamente que aprendemos de nuestros padres. Ese amor humano prácticamente, viene de nuestros padres, pero llega un momento en que ese amor se vuelve muy egoísta porque está centrado en nosotros. No está centrado. Fíjense lo que dice la Biblia. Mas si vosotros, siendo malos, habla a los padres, dice, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. Y es una realidad. No hay un Padre como Dios, que nos da lo excelente y nos ama de esa forma. Dios podrá capacitarle para hacer lo que antes usted no podía. Y al hablar de amar, podrá sanar sus heridas del pasado para amar como Él lo ama a usted. Mire, ahora bien, ¿cómo luce este amor en el día de hoy? Si usted se pregunta, ¿cómo es este amor en el día de hoy, hermanos? Yo pensé que esta pandemia iba a traer cambios fuertes, en algunos sí, en otros más egoístas. Créame. ¿Cómo amamos de esa manera? ¿Cómo espera Dios que su iglesia exhiba ese amor día con día? Visto de este modo, si se entiende cuál es el mandamiento nuevo, que se amaran unos a otros de la manera incondicional, capacitados por el Espíritu Santo, sin importar las circunstancias, y que fuera un amor tal que las fallas típicas de los seres humanos no hicieran variar el amor entre unos y otros. Porque a veces depende. Ya me hizo algo, ya varió mi amor para con él.
Como pastor me ha tocado vivir varias cosas muy fuertes, créame. Y a veces debo de entender que la persona que sigue haciendo lo malo, tratándote mal, humillándote, no ha conocido al Señor. Y definitivamente ha vivido una vida religiosa y no conoce al Señor. Porque si lo conociera, dejara de hacer lo malo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice la Biblia. Y la verdad, cuando habla la verdad, dice, y Dios no está en él. No está en él. Es feo cuando tú tienes que sentir en tu corazón, bueno, es que esta persona, pues ni modo, o sea, no me ha querido, ni modo, ¿qué voy a hacer? No tiene el amor de Dios, pues ¿qué voy a hacer? Simplemente pues que Dios la bendiga. Espero que un día lo conozca y en verdad conozca al Señor y se pueda arrepentir, pero si no, pues yo no voy a tener problemas, no voy a estar amargando, simplemente adiós. No estás obligado a amarme. Si no quieres amarme, es tu problema, porque entonces no conoces a Dios. Pero si conoces a Dios, puedes amarme y puedo amarte. Pero si no conoces a Dios, vas a tener un problema muy fuerte, que no vas a poder amar ni a ti mismo ni a nadie, porque no puedes dar lo que no tienes. Así es esto. Mire, ese amor es tan sacrificial que debe estar uno dispuesto a dar la vida los unos por los otros. Así lo dijo Jesús. Dar la vida. El mundo no conoce este tipo de amor sacrificial o ágape. ¿Por qué? Porque sin la morada del Espíritu Santo en nosotros, el amor que desarrollamos es un amor interesado, egoísta, que no prioriza las necesidades del prójimo, sino primero las muestra. Pues a ver cuánto me amas, pues a ver cuánto me das. No es así. El amor verdadero, sacrificial, das de gracia porque recibiste de gracia. Aún lo vemos hoy en día, hermanos, en los matrimonios y los divorcios actuales. Créanme, qué triste es esto. Es que ya no siento amor por ella. Ay, a ver, ¿cómo que no sientes amor si el amor no es tuyo? El amor es de Dios. ¿Cómo que no sientes amor por tu esposa? Es porque a veces solamente queremos, no amamos como Cristo amó en ese aspecto. Y tenemos que aprender a amar como Cristo nos ha amado a nosotros. Eso es algo muy importante. Y recuerdo mucho la frase que decía Rosalío Contreras, pues es que no te puede dar lo que no tiene, de verdad. Imagínense, vamos a cumplir mi esposa 15 años de matrimonio y de repente si es que, pues lo siento en mi vida, pero es que ya no te amo. Espérame, el amor no depende de mí, depende de Cristo. Dios me capacitó para amar, ¿cómo que no la voy a amar? Claro que la tengo que amar. Y siempre digo, la amo con todos sus defectos y virtudes. Algunos dicen, aunque son más defectos, ¿no es cierto? Tienen muchas cosas. Yo le invito como varón que lea Proverbios 31, me encanta la forma en que este hombre se toma el tiempo para describir todas las virtudes de su mujer. Implicó tiempo, implicó esfuerzo, implicó dedicación. Es bonito. A la conclusión que llega a él, dice, dale del fruto de sus manos, valórenla, premienla, pero es el amor que Dios pone en nuestros corazones. Fíjense, es interesante, esta diferencia tan marcada entre el amor como el mundo lo conoce y el amor al que Dios nos ha llamado, queda reafirmada por las palabras en 1 de Juan 3:16. Dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Si dices amar, aquí está la oportunidad de ponerlo por obra. Ahí está. Señor, hermano, te amo tanto. Mira, voy a orar por ti. Viene un hermano con una necesidad y dices, ay, hermano, déjame orar por ti. Y tu corazón tiene los medios para ayudarlo, no lo haces. Entonces no estás mostrando el amor de Dios en ese aspecto. Y el amor de Dios es un amor egoísta. Y aunque ese mandato les fue dado a los líderes de la iglesia primitiva, el resto del Nuevo Testamento nos deja claro que, hermanos, que es una obligación para la iglesia
de todos los tiempos, amarnos los unos a los otros. El amor incondicional entre creyentes no debe ser una carga, sino el resultado natural de haber nacido de nuevo y permanecer en una relación estrecha con Él. Como dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama también, dice, ama al que ha nacido de Él. Ahora, ¿cómo mostrar el amor incondicional agape unos a otros? Bien, aquí vamos a ver esto. Aceptando y soportando unos a otros. Ahí esta parte es complicada. Es complicada, hermanos, pero es una realidad de lo que estamos viviendo. Ahora, yo voy a ser muy puntual, porque ya lo dije anterior. Hay personas que en verdad no han conocido a Cristo y se comportan así y necesitan conocerlo en ese aspecto. Pero hay hermanos difíciles, ¿eh? Hay muchos, gente muy, muy difícil, complicada. Y ay, Dios mío, es que han vivido atados todavía a un pasado, no se han liberado y han entrado tal vez en una vida de religiosidad, de religiosidad. Mire, aquí esta parte me encanta. Como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios, dice Romanos 15:7. Por tanto, aceptaos unos a otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios en ese sentido. No tiene que haber envidias, hermanos. Ahora, tampoco se aproveche, ¿no? En el sentido, dice la Biblia que tienes que soportarme y usted siga con sus actitudes. Ahí sí no, ahí no se justifica. Porque ya uno hace las cosas por su carnalidad, no guiadas por el Espíritu. Para poder calificar como una iglesia que complace y glorifica a Dios, mire, tenemos que aceptarnos con las mismas premisas con las que Cristo nos aceptó. Uno, Él nos amó cuando aún éramos sus enemigos. Hizo la paz a través de Cristo. La ira de Dios fue contenida en Cristo y por eso nos motiva. De este modo, si un día alguien dentro de la iglesia decide enemistarse contigo o con otros, tenemos la obligación, hermanos, precisamente, continua de seguir amándolo y aceptándolo a pesar de las circunstancias. Y créeme, te lo digo por experiencia, como pastor he pasado infinidad de cosas y es feo. Es feo cuando yo lo he dicho y lo digo con todo respeto y amor, que si fuera por los cristianos, yo no fuera cristiano, créame. Híjole, cada comportamiento tan carnal, cada comportamiento para hacer daño, pero Dios te mandó a ser diferente. Agradezco a Dios a la esposa que tengo porque siempre me ha estado diciendo, Robero, las cosas como son. Las cosas como son. Robero, tú tienes la oportunidad de ser diferente, mostrar el amor de Cristo. Y qué difícil es cuando a pesar de que está mostrando el amor de Cristo, la persona insiste en estarte amolando. Pero llega un punto en que tienes que poner límite y decirle, ¿sabes qué? Te amo en el amor de Dios, pero todo tiene un límite. Porque también la persona debe entender algo, que lo que siembras cosechas, hermano. ¿Cómo quieres que te favorezcan? ¿Cómo quieres que te bendigan si estás sembrando lo malo? No puedes. Imagínate, es como decirle a una persona, perdóname, pero no, es que no has sembrado nada, pero nos sentimos merecedores de todo cuando en verdad no hacemos las cosas. Dice, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare cosechará. Esa parte tenemos que ser muy puntuales, porque a veces queremos que nos amen, que nos den, cuando no estamos nosotros mostrando el amor de Cristo. Yo algo que le digo a la gente, no te enganches, pero también pon límites, porque tu corazón no puedes lastimarlo. Si la persona quiere seguir con su amargura, con todo eso, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga. Pero nosotros estamos en el plano de amar como Dios nos ama. Y aunque te respetamos, te honramos, todo, pero sabes, perdóname, pero no puedes estar con una persona a veces con una amargura tremenda. Es lo que saca de su corazón, hermanos. La abundancia de la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Amamos a las personas, las toleramos, pero siempre tenemos que guardar un límite en ese aspecto. No en cuanto al amor, sino poner límite, decir, sabes que lo siento, pero de aquí acá no voy a permitir que me lastimes. Te amo en todo, en el amor del Señor, pero tienes que cambiar también.
Es una parte que ahorita vamos a ver muy importante porque quiero que usted piense en esto y lo voy a hacer que usted analice y aún lo voy a hacer que gaste un poquito porque le voy a invitar a que compre un libro, ¿ok? Mire, Cristo nos aceptó y nos recibió, uno, cuando aún teníamos muchas áreas disfuncionales que teníamos que cambiar. Dos, cuando ni siquiera habíamos dado fruto. Tres, cuando todavía nos faltaba compromiso. Y cuatro, cuando aún había en nosotros dudas, temores, celos, envidias, orgullo, legalismo, actitudes de juicio y de falta de perdón. Pero eso es el pasado. Baste ya, dice Pedro, de haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Baste ya de vivir para la gente. Baste ya de vivir en apariencia. Vive en el amor de Dios, es lo que está diciendo Pedro. Y de esa manera tenemos que recibir y aceptar al hermano, soportándolo hasta que Dios haga un cambio en su vida. Ahora, es Dios el que hace el cambio en su vida. Pero si esa persona constantemente te está lastimando, ¿sabes qué? Tú tienes, como te dije, poner esos límites, amarlo. El hecho que pongas esos límites no significa que no lo ames, al contrario. Es sano, hermanos, es sano, porque debemos de entender y debe entender esa persona que no puede estar haciendo lo mismo todo el tiempo, ¿ok? La palabra clave aquí es soportándonos, fíjese. Cuando soportamos algo, eso que soportamos tiene un cierto peso y requiere un esfuerzo de nuestra parte. Y siendo honestos, y yo le pregunto a usted, ¿le ha sido difícil, le ha sido fácil a usted soportar algunas personas? ¿Verdad que no? Dios mío, hay gente tan difícil, hermanos, perdónenme, la hay dentro de la iglesia que no ha entendido la esencia de Cristo, que no ha entendido lo que es amarse, que no ha recibido el perdón de Cristo, en verdad, no ha sido nacida de nueva. Otro que no ha entendido y no ha querido entender que debe cambiar su vida y vive en el pasado. Tenemos que soportarla y llevarla. Pero llega un momento en que también tienes que soltarla y decir, ¿sabes qué? Dios te está dando la oportunidad, ¿no quieres cambiar? Que Dios te bendiga. Pero imagínese tener en su vida a una persona así todo el tiempo. Cristo la ama, tú también la amas. Pero llega un punto en que, ¿sabes qué? Basta ya de estar, como dice Romanos, levántate entre los muertos y ya que te alumbre la luz de Cristo. No puedes vivir, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. De igual modo, amar al hermano de manera incondicional requiere esfuerzo, paciencia, aguante. Híjole, qué tremendo es, ¿eh? A veces, muchos de ustedes, hermanos, ya el Señor les hubiera dado un premio. Ay, hijo, de veras, ¿cómo has soportado esto? Te puede dar un reconocimiento. Síguela así, síguela así. Pero también podemos ver a la luz de la Biblia que va a llegar un momento que sí, pero también tienes que amonestarlo y decir, sabes que ya. Esta parte que vamos a entrar te va a hacer pensar en lo que te decía. Mire, quien es capaz de darnos siempre aquello que necesitamos en el preciso momento para realizar la obra, para cuando nos llamó, es el Espíritu Santo. Nos capacita día con día. Amar a los que nos aman es muy fácil, hermanos, es verdad, pero nuestro llamado va mucho más allá. Ahí en Lucas 6, 32 al 36 dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos que solamente pueden recibir, ¿qué mérito tiene? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, dice, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Si la otra persona no te muestra a Cristo, no esperes que te lo vaya a mostrar. Tú muéstraselo. Tú muéstraselo. Dice aquí, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos,
así como vuestro Padre es misericordioso. Yo a veces bromeo, ¿no? Con la gente y le digo, sabes, estoy orando a Dios para cuando lleguemos al cielo, me dé mi casa, mi mansión en calle Alfa, de ti te la debo en Omega, ya por donde no te pueda ver. Pero no se trata de eso, yo sé que es broma. Pero, ay, Dios mío, dices, Señor, si la veo en el cielo, pues mándala allá en lo más extremo, ¿no? Y dices, pero no, si la ves allá es porque la persona tiene que ser diferente y tiene que cambiar. Y tenemos que ser diferente cada día. Jesús nos ordena amar a nuestros enemigos. Mire, el pueblo judío no veía las cosas de esa manera. De hecho, durante mucho tiempo los judíos oyeron que Dios había también creado a los gentiles para alimentar el fuego del infierno, que era una vil mentira, porque Dios es amor. Pero ellos pensaban de esa manera. En el Antiguo Testamento menciona el amor hacia el prójimo, y el prójimo es cualquier persona que tiene una necesidad y que está dentro de nuestras posibilidades de ayudarlo. Hermano, no se creas, es algo complicado a veces. Y a veces pensamos, no, es que el pastor no pasa, no, pasamos por infinidad de cosas. Y créame, es complicado, pero ahí es donde dices, ok, Dios, tengo que aguantar. Lucas 10, 30 al 37 nos habla del buen samaritano. Si nos damos cuenta, cómo llegaron estos hombres, vieron a esta persona tirada y no le atendieron. Pero llega este hombre que ni era nada religioso, ni era como publicano, y lo atiende y aún ve más allá por esa persona. De hecho, esta idea es única entre los códigos de ética de la antigüedad. Esta es una idea que se repite 8 veces en el Nuevo Testamento. Si Dios nos manda que amemos a nuestros enemigos, ¿qué no deberemos hacer por nuestros hermanos? ¿Qué no debiéramos hacer, hermanos? Dice la Biblia, que tengamos, en cuanto tengamos oportunidad, hacer bien a todos, y mucho más a los hermanos en la fe. Y tenemos que hacerlo. Fíjese, precisamente, si no encontramos razón para amar de esa manera, el sacrificio de Cristo en la cruz nos la puede proveer. ¿Quieres amar? Tienes que amar como Cristo. El Señor Jesús, quien murió en la cruz, lo hizo de esa forma, sin reservas ni condiciones. Nosotros también tenemos que amar de esa manera. Tercero, es dejar de juzgarnos y condenarnos unos a otros. Y aquí es la parte importante que quiero explicar, hermanos, para que usted entienda esta parte. Mire, ausencia de espíritu de juicio tiene que haber. En primer lugar, el amor incondicional o el amor agape se caracteriza por una ausencia del espíritu de juicio hacia el otro. Ahí en Lucas 6, 37 al 38 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y os será dado. Medida buena, apretada, merecida y rebosante. Dice, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida que midas os serán medidos. Ahora, déjame decir algo. La persona que constantemente está criticando, juzgando, definitivamente no tiene vida propia, hermanos. Déjame decirle esto. Y se alimenta de los errores de los demás para medir su vida. Ese es un barómetro, pero eso es, en verdad, hermanos, algo que es alimentarse de carroña. Como como los buitres, los cuervos, todos aquellos, las gaviotas que son animales carroñeros, se alimentan de los errores para los demás para medir su vida, es su barómetro, y en base a eso sentirse bien, pero no cambia. Su vida no es transformada en ningún momento, y es algo que tenemos que cambiar. En esta parte del pasaje, no juzguéis para que no sean juzgados, es una parte muy importante. ¿Por qué? Mire, uno de los grandes problemas dentro del pueblo de Dios es la presencia continua de una actitud condenatoria de uno hacia otro. Ahora, de repente la frase unos a otros pasó a ser unos contra otros. Fíjense. Aquí estamos unos contra otros, ¿no? En mi caminar cristiano, déjame decirte, he tenido la desdicha de conocer líderes, precisamente,
que se manejan bajo el lineamiento de divide y vencerás. ¿Cómo es esto? Personas que constantemente ponen a los hermanos en pugna para tener el control en su vida. Y eso es muy común. Ahora, el pueblo de Dios no ha sabido vivir esa frase ni para bien ni para mal, porque en algunos casos la expresión unos a otros significó libertinaje, tolerancia de pecados y una actitud completamente relajada hacia la vida de santidad. Y en otros casos la frase unos a otros pasó a ser unos contra otros al punto de dividirnos por una mínima diferencia doctrinal, incluso por asuntos menores. La iglesia entonces, hermanos, no ha sabido cómo Cristo se manifiesta en sus vidas y cómo Cristo ama. Ama incondicionalmente. La expresión no juzguéis y no seréis juzgados ha sido muy mal interpretada, esto voy, por muchos de nuestros hermanos en la fe y amigos en el mundo. A ver, no me juzgues porque tú vas a ser juzgado. ¿Quién eres tú para juzgarme? Déjame explicarlo algo porque Jesús lo dijo. Y ese pasaje se ha malinterpretado mal. Precisamente es muy fácil justificarte en este pensamiento, recomendar, fíjese, le dices a la persona en ese momento, yo te recomiendo que no me juzgues porque tienes que verte primero. Pero ¿qué estaba pasando en el contexto? Los fariseos, los escribas juzgaban en apariencia, no con justo juicio. Por eso Jesús dice eso. Ahora, no significa, no es el hecho de juzgar, es el hecho de ayudar. Que alguien esté en un error, tienes que ayudarlo. Y es una realidad, perdóname, pero tienes que ayudarlo. No, ¿quién soy yo para juzgarlo? Oye, pero tu hermano está pecando. No está bien. Tienes que decirle, oye, deja de decir esto. Deja de hacer aquello. Oye, esto no es un comportamiento, perdóname con todo el amor, pero no es un comportamiento cristiano. Ay, ¿quién eres tú para juzgarme? Ya empezamos mal. Estás haciendo un juicio correcto, con equidad. Era lo que Jesús les decía a los fariseos. No juzguen según las apariencias. Juzguen con equidad lo que es correcto para ayudar a la gente. Por eso recomiendo este libro, de este estudio, que se llama ¿Quién eres tú para juzgar? Mire, de Edwin Luther. Y le explica todo esto. Juzgar con un justo juicio es el hecho de decir a un hermano, perdóname mi hermano, pero esto no es correcto. No te estoy juzgando. Quiero ayudarte. Pero cuando simplemente estás criticando, juzgando, es muy distinto como lo hacían los fariseos. Pero tenemos que ayudarnos. Si usted me ve a mí haciendo algo malo, usted tiene que exhortarme. ¿A qué? A que deje esa parte del camino incorrecto. No es juzgarme, es decirme si me ama en verdad las cosas que son. Pero preferimos justificarnos en ese pensamiento. Ay, ¿quién soy yo para juzgar? Precisamente porque no hemos entendido el contexto. Y le invito a que compre ese libro. Mire, la palabra establece con claridad que cuando amamos es preciso demostrar este amor, corrigiendo al que está mal, al que está en pecado. Primera de Corintios, por ejemplo, 2:15, alguien que lo pueda leer ahí, o me pasa mi Biblia, aquí la tengo, no, déjame leérselo yo rápidamente. Me encanta la forma en que habla esta porción, Primera de Corintios 2:15. Vea el interés que debe de haber en nosotros. Fíjese, una persona que lo va a juzgar a usted, no mal, sino que lo va a ayudar más bien. 1 Corintios 15 nos dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿A qué se refiere este pasaje? Que la persona espiritual te va a discernir, te va a decir, oye, espérate, eso no está bien. Y tú no le puedes achacar nada porque lo que te está diciendo es una verdad. Pero cuando empiezas a defenderte, es porque tu carnalidad te ha ganado. Ay, ¿quién no hace esto? Ay, ¿quién no? Perdóneme, no es así. Tenemos que cambiar esa parte, que es muy, muy importante. Ahora, fíjese, la palabra de Dios precisamente nos enseña en Romanos 15:14, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido que en vosotros, dice que vosotros estáis llenos de bondad
llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarnos los unos a los otros. El amor de Cristo, cuando hay esa bondad, cuando está lleno de conocimiento en Él, te exhorta, te anima a ¿qué? A amonestarnos el unos a los otros. Tenemos que hacerlo. Ya si la persona no quiere entender, hermano, ya lo hiciste una vez, dos, no quiere entender, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga. Pero la consecuencia va a venir sobre su vida. Va a venir una consecuencia. Mire, a veces decimos, voy a orar por ti, que Dios toque tu corazón, que Dios te bendiga, cuando sabemos que nuestro hijo, nuestra hija es un desastre y nosotros no hemos dado testimonio de eso. ¿Por qué no oras por la salvación de tu hijo, de tu hija? ¿Por qué no oras para que cambie su corazón? Pero primero cambie el tuyo y vea un reflejo. Qué feo cuando un hijo te dice, tú no eres cristiano, tú no eres cristiana. Nunca me has dado testimonio. Nunca has sido un matrimonio ejemplar. ¿De qué me hablas? De una religiosidad. Qué feo es eso cuando no muestras el amor de Cristo. Pero la pregunta es, ¿lo tienes en verdad el amor de Cristo? ¿Conoces a Cristo? Y a eso quiero llevarlos, hermanos, a que entendamos esta parte. El amor por el hermano jamás puede excluir su amonestación o su corrección. No juzgarlo no excluye su disciplina. Así de sencillo. Por eso los fariseos pensaban de esa manera. Mire, Él nos sigue amando y no continúa, y la verdad que Dios no nos condena. Él nos ama, pero nos quiere cambiar, nos quiere diferentes día con día. No quiere prejuicios entre nosotros en ese sentido. El prejuicio habla de nuestro orgullo y creernos más y ser mejores que los demás. Eso queda desarraigado. El prejuicio habla de que en nuestro corazón nos creemos más santos, que llegamos a pensar que no pecamos como los demás. Seguimos pecando y todos los días yo también sigo confesando a Dios. Quiero terminar mi día bien con Dios y decirle, Señor, perdóname por mis pecados. No por el hecho de ser pastor significa que no sigo pecando. No es mi estilo de vida, pero cometo errores como todo, pero no estoy practicando el pecado. Es muy distinto. Así que el prejuicio habla de falta de amor incondicional y de nuestra carencia de amor ágape. Por eso, esto último es importante. Debemos de motivarnos, alentarnos y edificarnos unos a otros. Mire, en ocasiones el amor por el hermano debería llevarnos no solo a amonestarnos unos a otros, sino también a motivarnos, alentarnos y edificarnos. ¿Ha conocido usted una persona que no alienta? Un padre que no alienta, por ejemplo. Un pariente que no te alienta en ningún sentido. Es feo. Pero en muchas ocasiones esa persona no ha experimentado el perdón de Dios. Y no puede dar lo que no tiene en ese sentido. Qué feo es eso. Que una persona continuamente haga eso. Tenemos que alentarnos los unos a los otros. En 1 Tesalonicenses 5:11, el apóstol Pablo dice, por tanto, alentados los unos a los otros y edificados los unos a los otros, tal como, dice, como lo estáis haciendo. Ya lo estaban haciendo. La tarea de alentarnos y edificarnos mutuamente es de todos. Miren, muchas veces el pastor dice, es que el pastor debe de alentarnos. Pues hermano, mi trabajo es alentarte a que vivas en santidad día con día. Y ese aliento también va a implicar salir de tu zona de confort. Me encanta la frase se llamaba Oscar López, este pastor y maestro, dice que la palabra de Dios es para confortar a los afligidos y afligir a los confortados. Y es una verdad. Tenemos que verlo de esa forma. En el lenguaje original, este mandato aparece como un presente continuo, el de alentarnos y edificarnos, lo que implica que la acción de los verbos de alentar y edificar unos a otros es una acción que deberíamos estar haciendo todos los días con nuestros hermanos. Animar y motivar a vivir en santidad, animar y motivar a que cambien sus vidas día con día. A veces, hermanos, mientras Satanás está procurando todo el tiempo desanimarnos y desmotivarnos, nosotros debemos estar haciendo exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando un hermano de la iglesia está débil,
los demás hermanos deben de animarlo. Por ejemplo, hoy un hermano será que necesite el aliento, las palabras de cada uno de nosotros. Y mañana tal vez sea yo en ese sentido. Porque quiero o no, soy humano, me decaigo también. Pero tenemos que desalentarlo. Es precisamente a lo que nos invita Santiago. Ve el pasaje cuando dice, ¿está alguno contento? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Haga oración. ¿Sabe qué? Y también nos dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Está alguno afligido? Perdón, haga oración. Y si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. ¿De todo enfermo habla? No. ¿Sabe? Veamos el contexto y se lo voy a explicar. Habla de aquellos débiles que se han dejado envolver por todas las circunstancias y se encuentran débiles espiritualmente. Y la persona se dejó, se deprimió, está mal, tienes que ir, ungirlo, el aceite lo ungía, era como peinarlo en cierta forma, refrescarlo y hablarles de la verdad de Dios, de todo lo que, y animarlo y levantarlo, ese era el contexto. No tanto es el hecho de ungir, como lo tomaron ahí, no, o lo han tomado hoy en día. Pero es un pasaje que yo siempre explico. ¿Por qué voy a ungir a las personas? Es para animarlas y levantarlas. Y si hubieran pecado, les serán perdonados. Precisamente porque el desánimo nos trae eso, desconfianza en Dios y a veces llegar a pecar en ese sentido. Sobrellevando, por eso dice, sobrellevando las cargas los unos a los otros. Ahí precisamente en Gálatas 6:2 nos habla que debemos llevar las cargas los unos a los otros y nos habla de cargas más pesadas que tú no puedes llevar, las comparto y las compartes. En el versículo 5 dice que cada uno debe llevar su carga, hay cargas más ligeras que podemos llevar, pero las otras debemos de compartirlas. Hermanos, así que se trata de ser para los hermanos lo que Cristo fue para nosotros. Nos levantó, animó y motivó. Y déjame decirte esto con todo amor y respeto, pero si tú no estás amando como Cristo ama a las personas, tienes que reconocer que tal vez no le has entregado tu vida a Él. Y no puedes dar. Yo pude entender esto. Dije, es que esta persona no me puede amar porque no tiene a Cristo. Y lo entendí así. Porque imagínense, años de estar amolando la vida de una persona no es bueno. Pero fue cuando tuve que reconocer, no, es que no puede dar lo que no tiene. No puede dar el amor de Cristo. Y tiene que reconocerlo. Y ahí entendí que pues hay que evangelizarla. Así tenga toda una trayectoria en la iglesia, si no está amando como Cristo ama, no tiene el amor de Cristo. Tan sencillo. Y descansas de estarte preguntando, ¿por qué no me ama? ¿Por qué esto? Porque no tiene lo que no puede y no te puede dar lo que no tiene. No tiene a Cristo. Así que concluyendo, 4 aplicaciones prácticas para tu vida, hermano. 4 cosas prácticas. Primero, si te cuesta trabajo amar, considera si Cristo es en verdad tu Salvador. Porque Cristo dice que Él nos amó primero, nos capacita para amar. De Él depende el amor. 2, recuerda, hay mucho que cambiar en ti, así que sé tolerante con los demás. Antes que centrarte en otra persona, céntrate en ti, que tengo que cambiar, que tengo que mejorar. Y mire que hay trabajo, como dicen los chavos, a morir. 3, si vas a hacer alguna corrección u observación a alguien, que sea para ayudarlo y edificarlo. No te justifiques quién soy yo para juzgar, no. Ayuda a tu hermano, sácalo de ahí. Y último, si no alientas, tampoco desanimes. Necesitamos personas que vivan el amor de Dios, no que lo finjan, que vivan el amor de Dios. Y quiero animarte a eso, que en verdad salgas de ahí, hermano, de tu zona de confort y empieces a amar, a animar, pero también a cambiar tu vida, definitivamente. Qué feo es llegar a una cierta edad en la cual no sembraste nada bueno. Hermano, no puedes cosechar nada bueno. Dice, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que la persona siembra, cosecha. Estás a tiempo de cambiar las cosas. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tanta bondad.
Te pedimos que bendiga nuestras vidas, nos ayudes y Señor, en verdad que mostremos el amor unos a otros como hermanos en Cristo. Señor, es muy fácil, de verdad, pensar que amamos, pensar que somos transformados por ti, pero si somos transformados, en verdad nuestra vida ha estado cambiando y seguirá cambiando. Señor, podemos dar ese amor porque tú nos has amado primero, pero también no podemos darlo si no te hemos reconocido, ni te hemos pedido perdón, ni nos hemos arrepentido de nuestros pecados y el evangelio que escuchamos ha sido muy light. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que esta mañana, si tú has hablado a su corazón, en verdad podamos entender por qué podemos amarnos, por qué podemos dar, por qué podemos ser diferentes y por qué en verdad tenemos que ver por tu iglesia y preocuparnos y amarnos hasta que tú vengas los unos a los otros. Así que, Padre, anímanos cada día a poner por obra lo que tú ya nos diste, tu amor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Un placer estar con ustedes. Gracias.